este caso, la mexicana Sandra Mónica de Casper Chacón denunció violencia por parte de su exesposo, quien es diplomático en Argentina. Explicó que con sus hijos Mateo y Julieta se mudó a Argentina amenazada y en contra de su voluntad por parte del padre de sus hijos. La mujer afirma que su exesposo, Norberto Ariel Martins Mogo, ha utilizado su inmunidad diplomática para violentarla y retenerla en la ciudad de Buenos Aires. Él es abogado, ha trabajado en la Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, y Sandra Mónica de Casper Chacón relató que la violencia de su exesposo se originó cuando le dijo que ya no quería estar con él cuando ambos se encontraban en Mérida. Entonces, Sandra, buenas tardes, Sandra Mónica, en Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado con este caso? ¿Me lo puede usted contar en lugar de que lo narre yo? Claro que sí, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias a toda la gente de México, amigos, familiares, muchísimas personas que ni siquiera me conocen y que se han solidarizado con mi situación y difundido y compartido mi caso. Ellos han hecho posible que llegue a ustedes a los medios y quiero agradecerles a través de ustedes. Sí, efectivamente yo llegué a Argentina, estoy en Buenos Aires, amenazada por mi exmarido. Él tenía todo planeado, me amenazó, me extorsionó de una supuesta sustracción internacional de menores. Me encuentro aquí con mis hijos Mateo y Julieta. Él es un diplomático argentino, trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí en Argentina no tiene inmunidad diplomática, pero sí lo tenía cuando estábamos fuera y cuando me amenazó. Em, yo lo que quiero contar hoy es que, bueno, el propio gobierno de Argentina ha determinado que mi ex esposo es una persona peligrosa. Yo puse una denuncia aquí, ha A ver, dictado una perimetral. Sandra Mónica, a ver. Pero me estás contándolo y Sí, quiero saber qué pasó para poder llegar al hoy, ¿sí? sí, A ver, desde el exacto. principio. Yo llegué aquí sí, llegué a Argentina muy asustada, Pero en ¿de, contra de de mi dónde voluntad. llegó a Argentina Sandra Mónica y por qué llegó asustada? De, ¿Cuánto tiempo lleva usted casada? Nos casamos en 2010. O sea, 15 años. Y entonces, Exactamente. ¿aquí o en Ujú. Buenos Aires, en Argentina? Nos casamos en Argentina, pero también está registrado el matrimonio en México. En ese entonces él no era diplomático, yo lo ayudé a que entrara a la Cancillería, él estudiaba, yo trabajaba, empezó a ascender en su carrera, tuvimos hijos, yo me dediqué más al cuidado de los niños, él fue destinado, estuvimos 4 años en Singapur, de 2018 a 2022, ahí él estaba a cargo de la sección de inversiones. Y después de 2022 a 2024 estuvo como cónsul argentino en Guatemala. Es ahí, estando en Guatemala, donde la violencia escala, donde él sabía que yo no podía ir a denunciarlo, porque además de la inmunidad diplomática, pues bueno, podía aprovechar su postura y todas las relaciones que había hecho en ese país. Yo viajo a México, él nos lleva al aeropuerto, él compra el boleto a ver a mi familia en México, a Mérida, Yucatán. Estando ahí se da una crisis y yo le digo de manera frontal que no quiero estar más con él. Y entonces él no toma esa respuesta por buena y lo que hace es amenazarme y extorsionarme, diciendo que me va a llamar a la policía en Guatemala, en México, en Argentina y me va a meter una denuncia por sustracción internacional de menores y me va a quitar a los niños y voy a ir a la cárcel. Él es, además de abogado, es diplomático, su área de especialidad es el derecho internacional. Entonces, estábamos en una posición muy asimétrica por miedo y justamente vuelvo a Guatemala, estoy 15 días ahí con él, hacia mí él se pone más agresivo y llegando a suelo argentino, pues empeora más. Es así como yo acudo al Consulado de México aquí en Buenos Aires a pedir apoyo en septiembre de 2024. Ellos me remiten a las autoridades locales, como dicen en su comunicado del 24 de julio. Eh, Voy yo sola a las autoridades locales, pongo una denuncia el 3 de octubre de 2024 y ahí el propio gobierno argentino define que Norberto Ariel Martins Mogo es una persona peligrosa, le pone una prohibición de acercamiento hacia mí
que se ha ido renovando todo este tiempo por nuevos actos de violencia, no se renueva automáticamente. También, y esto es muy importante destacar, la propia justicia argentina ha decidido que solo puede ver 3 horas a sus hijos a la semana, porque también lo considera peligroso. Eh, Esto ha sido determinado por cuerpos especializados que nos han entrevistado a los niños, a mí, a su papá. Han determinado que tanto los niños y yo somos víctimas de violencia antes de la separación como pareja, después de la separación. Por supuesto, él me hace un hostigamiento judicial, que es otra forma de violencia de manera continua, apela estas medidas que se le dan, apela la prohibición de acercamiento, apela las 3 horas que pueden ver a los niños, pero hasta ahora lo han rechazado. Sin embargo, él no para. Él continuamente está tratando de escalar la violencia, me tiene aislada, vigilada, atemorizada, hace que mis abogados renuncien. Él por su trabajo como diplomático argentino tiene acceso a gente de muchísimo poder eh, y lo ha ejercido todo lo que ha podido para tratar de generar informes psicológicos falsos, para hacer extorsionar o comprar o no sé, pero hacer que mis abogados de una u otra forma renuncien, quedándome en este momento en una situación donde no tengo representación, donde no sé qué nuevas represalias va a tomar él ahora que estoy rompiendo este silencio a través de los medios. Así que uso esta oportunidad para hacerlo directamente responsable por mi vida y por mi libertad a Norberto Ariel Martins Mogo, por si me pasa algo a mí o a mis hijos. Tengo en este momento mucho miedo y es por eso que he salido a pedir ayuda del gobierno de México, de nuestro país, para que nos rescaten y tengamos acceso a una vida libre de violencia. Sin ayuda de mi gobierno México, seguiremos en Argentina sometidos al dominio de mi exmarido. Hasta ahora el consulado está en comunicación porque yo los contacté, pero necesito medidas contundentes. Y en ese sentido, yo confío en que la embajadora Lilia Eugenia Rosbach Suárez, encargada de la Embajada Argentina de México aquí en Argentina, como mujer, sí tenga la sensibilidad para intervenir en mi caso de una manera contundente. También hago un ruego y confío en que el doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, sí va a generar las acciones necesarias para volver a México a mis hijos. Eh, yo agradezco este espacio y en realidad esto es una súplica al gobierno de México y a la señora presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, porque sé que es sensible con el tema de las mujeres y más cuando hay violencia. Sin la ayuda de mi gobierno, estamos sometidos al dominio de mi exmarido por mucho tiempo y más ahora que he hablado. Entonces, realmente temo las represalias, temo las falsas acusaciones e inventos que ha tratado de hacer continuamente. Cuando ha venido mi familia a tratar de apoyarme, familiares mexicanos de casi 70 años, ha tratado de iniciarles causas penales a ellos también. Ha usado sus influencias para denunciar su número de pasaporte, fecha y hora de arribo al país. Continuamente está tratando de generarme causas para quitarme a los niños, para separarme de ellos en un país que no es el mío. Entonces, eso es una terrible injusticia y por eso es que yo hago una súplica y un pedido de auxilio y rescate a México, al gobierno de México y a sus autoridades para que genere esas acciones que estoy segura que van a permitir que tengamos una vida libre de violencia, con derechos básicos como la seguridad, la protección Sí, y poder estar mire, cerca de nuestra familia. mire, Sandra Mónica, aquí tengo un comunicado. Dice, la Embajada de México en Argentina informa que sobre el caso, bueno, sobre su caso, ¿sí? Desde el año pasado se ha brindado orientación y asistencia consular, incluso mediante la canalización de su caso a instituciones especializadas en asistencia psicológica y social para mujeres víctimas de violencia y asesoría jurídica. Estas acciones derivaron en una denuncia ante las autoridades competentes y la formalización de mecanismos de protección, incluida una restricción perimetral. La embajada continuará en comunicación con ella para determinar el estado que guardan los procesos legales en curso y brindar acompañamiento y asesoría jurídica ante las autoridades argentinas. Ese es el comunicado. Así Sandra. es. A ver, sí, el comunicado tiene razón. Yo me acerqué el 3 de octubre,
tiene razón en parte, por eso este espacio lo agradezco mucho, en que sí, yo me acerqué a fines de septiembre de 2024, lo que hicieron fue escucharme y decirme que vaya con las autoridades argentinas. Ese fue el apoyo que obtuve en ese momento solamente. Entonces no tuve opción más que recurrir a las autoridades argentinas, de donde yo soy mexicana, mis hijos son mexicanos. Aquí sí puse una denuncia, fui yo sola, no tuve más acompañamiento del consulado. Fui yo quien les dije, ya puse una denuncia, les mando todos los datos de mi denuncia para que lo tengan. Sí me pusieron en una línea de emergencia, pero desde entonces, más allá de brindarme el contacto de algún abogado, no ha habido acciones contundentes. Cuando yo me comuniqué para decir que estaban hostigando Sí, a mis familiares mexicanos con visa de turista, denunciando sus números de pasaporte, en diciembre no obtuve respuesta. En enero, el cónsul, actual cónsul, señor Gonzalo Cervera, tuve una llamada telefónica. No he tenido el gusto de conocerlo hasta ahora, en todos bien. estos meses. Me remitió el dato de una abogada. En abril lo contacté nuevamente pidiendo ayuda, diciendo que la situación se había agravado y el señor cónsul estaba, Diego, Gonzalo Cervera estaba de vacaciones. Me dijo que me atendería cuando volviera. No obtuve Bueno, respuesta en abril. y Y yo me volví a acercar en julio, ahora la semana pasada, con otra nueva escalada de violencia de mi agresor y padre de mis hijos, que está haciendo lo imposible por seguir generando denuncias falsas, eh, con una violencia vicaria, dañándome tanto a mí como a mis hijos. Y lo único que han hecho es otra vez decirme que me pueden dar asesoría jurídica ante las autoridades argentinas, con abogados argentinos. Entonces es así que yo salgo a los medios a pedir medidas contundentes. em, y estoy segura que si esto llega a las personas correctas y si escala mi caso a la embajadora Eugenia Rosbach Suárez, sí se van a dar las medidas y las acciones que necesito, más allá de remitirme a las autoridades locales, porque aquí estoy justamente en territorio extranjero, donde él es abogado, es diplomático, tiene poder, tiene influencias y va a seguir usando eso para seguir ejerciendo una violencia que es oh, totalmente insostenible en el tiempo bien. para mí. Pues ya está su caso al aire. Yo confío que la Cancillería, a través de la Embajada y el Consulado, sigan operando en su apoyo y nos tiene al tanto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra Mónica de Casper Chacón. Yo voy a unos anuncios, ¿sí? Voy